Una vez más, te damos la bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia Sencilla en Casa, y te damos una bienvenida a nuestra transmisión, Beneficios y Bendiciones de la Iglesia Sencilla en Casa. Para el día de hoy o para esta oportunidad, vamos a reflexionar en una bendición muy interesante, la cual es que si tú eres un discípulo, un fiel creyente de la Iglesia Sencilla en Casa, o quisieras tú eh, disfrutar de esta realidad de la Iglesia Sencilla en Casa, pues la bendición de hoy es que serás una persona libre, porque la Iglesia Sencilla en Casa es una iglesia libre, porque la iglesia eres tú. La iglesia eres tú como persona. La iglesia eres tú como cuerpo reunido con los demás creyentes y fieles del Señor. Juan 8:32 y 36 dice lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Son mensajes muy profundos, muy contundentes, que si tú descubres el sentido completo de esta expresión del Señor Jesús, vas a encontrar un sentido diferente a la vida cristiana. Tu vida cristiana cambiará por completo. Y dice el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Apreciado hermano, apreciada hermana, en la iglesia sencilla en casa, tú gozarás de esta bendición, de ser una persona libre y de ser un hijo de Dios libre. Porque este es el modelo de iglesia que Cristo estableció y el modelo de iglesia que los discípulos replicaron y multiplicaron en su mundo entonces conocidos. Lo que usted hoy conoce como iglesia, lo que usted hoy conoce como cristianismo, lamentablemente tengo que decirle que ese no es el cristianismo de Jesús, el cristianismo de Cristo. No, no lo es. Eso es el cristianismo del siglo IV. Dicho de otra manera, es el cristianismo de Constantino. ¿Y cuál es ese cristianismo de Constantino? El Señor Jesús nos hace libres de ese cristianismo. ¿Y libre de qué? Libre del templo, porque el templo es un instrumento de tortura y de dominio. ¿Me estás entendiendo? Así que, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi deber moral es ponerte en delante de tus ojos la verdad. Eres tú quien decides. El Señor Jesús nos hace libre de toda denominación, de toda institución religiosa, de toda organización religiosa, porque si eso fuera así, Él mismo lo hubiera establecido. Lo que Él estableció fue iglesias en las casas. Lo que los discípulos multiplicaron fue iglesias en las casas. ¿De qué más nos hace libre el Señor Jesús? Libre de estructuras y jerarquías de poder y de dominio. Mira en tu contexto religioso si esto no existe. ¿Y de dónde ocurrió esto? De Constantino. Cualquiera que sea el nombre de la organización religiosa, solamente el nombre es diferente, pero en esencia es lo mismo, que es el cristianismo de Constantino. ¿De qué más nos hace libre Cristo? Nos hace libre de cultos. Cultos es una herencia
de el cristianismo medieval. La Biblia jamás habla de cultos, al menos en el contexto de adoración a Dios. No. Nos hace libre de dictaduras religiosas, donde el que se autoencumbra o se autoproclama, ya sea pastor, ya sea profeta, ya sea apóstol, ya sea obispo, ya sea papa, lo que fuera, es una dictadura religiosa. Y de esto Cristo nos hace libres. Cuando el Señor Jesús habló a sus discípulos con relación al liderazgo de la iglesia, Él dice, ustedes ven que los príncipes de este mundo se encumbran sobre los demás, pero en ustedes no va a ser así. En ustedes va a ser diferente. ¿De qué más nos hace libres el Señor Jesús? Libre de toda creencia y doctrina y dogmas humanas. Todo lo que usted cree en su denominación, en su institución religiosa, en su organización religiosa, todas esas filosofías religiosas, o esos ideales religiosos, o esos tratados de fe, o esos fundamentos religiosos, no son nada más que eso, cosas religiosas, inventos humanos. ¿Y para qué? Como el templo, para dominar a la gente, para ejercer dominio sobre ellos y por ende, pues, extorsionarlos y desfalcarlos económicamente. Todo eso no es bíblico, todo eso es humano, todo eso es producto del siglo IV en adelante. Es producto del cristianismo medieval. Es por eso que dije que el cristianismo que usted conoce no es el cristianismo bíblico, mucho menos de Cristo. No, no, no. Es el cristianismo de Constantino. ¿De qué más nos hace Cristo libres? Nos hace libres de las liturgias. Tú cuando vas al templo, pues lo primero que te concientizan y te lavan el cerebro es diciendo que ese lugar es sagrado, de que ese lugar está la presencia de Dios. Y por lo tanto tú tienes que adoptar una postura de momia o de estatua. Tú tienes que ceñirte y circunscribirte a todos esos programas y rituales parafernalios que no son nada bíblico. De hecho, si el templo no es bíblico, todo lo que se haga y ocurra en el templo, pues por lo tanto es nulo. Entonces, de esas liturgias, Cristo te hace libre. En una reunión de una iglesia sencilla en casa no existe nada de eso. ¿De qué más te hace libre Cristo? ¿De los ritos? ¿Te hace libre de los ritos? ¿Te hace libre de ceremonias? ¿Y te hace libre de esas prácticas que no son nada bíblicas? Por ejemplo, pues el comer una galleta o un pedazo de pastilla de pan, haciéndote creer que eso es o simboliza el cuerpo de Cristo. Tomando una copa de vino, haciéndote creer que eso es o simboliza el cuerpo de Cristo. En la mente de Cristo jamás estuvo eso. Los discípulos jamás enseñaron eso. Todo eso es herencia de Constantino. ¿De qué más te hace libre Cristo? Libre, Cristo te hace libre de todas las tradiciones religiosas. Porque los seres humanos, esos dirigentes religiosos, se han tomado la arrogancia y la atribución de decir que ellos tienen la potestad, ya sea individual o ya sea en cuerpo directivo, de crear sus doctrinas, de crear sus tradiciones. Y
esas tradiciones tienen mucho más peso que la palabra de Dios. Inclusive esos líderes religiosos, cada vez que se levantan en ese púlpito para hablar, ellos hablan en nombre de Dios. Y tú, sin derecho a pensar, razonar o preguntar o cuestionar, tienes que asimilarlo y tragártelo todo. ¿Por qué? Pues si ellos lo dicen, así será. Apreciada hermana, apreciado hermano, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero preguntarte, ¿quieres tú aceptar esta bendición del Señor de ser libre? De dejar todos estos engaños que vienen por tradiciones y de siglos. Estamos hablando del siglo IV. Y volver a la iglesia del Nuevo Testamento. Volver al diseño original. Volver a la iglesia sencilla en casa. La iglesia sencilla en casa es eso. Sencillamente, una iglesia sencilla. Quiere el Señor añadir bendición a esta reflexión y que te invite a pensar y que te invite a analizar si el contexto religioso que tú vives, porque no puedo llamarlo cristiano, es el plan del Señor, es el deseo del Señor para ti y para tu familia. Piénsalo y te veo en la próxima transmisión. Que Dios te bendiga. Antes de irte, queremos decirte que el propósito de nuestro ministerio es apoyarte en tu crecimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocimiento de la voluntad del Señor. Si este mensaje te ha servido espiritualmente, queremos decirte que tú nos puedes apoyar. Tú nos puedes ayudar cuando miras un video, cada vez que te suscribes, cada vez que le das un me gusta, cada vez que haces un comentario o cada vez que lo compartes. De esta manera es la forma como tú nos puedes ayudar para que nosotros podamos llegar a otras más personas. Estas son nuestras redes sociales y vías de contacto para que nosotros podamos servirte de una mejor manera. Que Dios te bendiga.